pero basado en probabilidad. Primero, ese primer paper es todo probabilístico. Bueno, chavales, antes de continuar, solo quería aclarar que esto va a ser un ejercicio que estoy haciendo yo por mi cuenta para centrar este div, esta sección, ¿vale? Esta clase. No voy a estar comentando mucho, voy a estar concentrado trabajando, pero bueno, yo lo dejo así porque me hace ilusión y a ver si aprendéis vosotros, pues está bien, ¿vale, gente? Vale, muchas gracias. O sea, no dijo nada raro, solamente dijo qué casualidad. Me voy a hacer loco como si no hubiera nadie, o sea, seguramente no haya nadie viendo el vídeo, pero bueno, por eso da igual. Que venga, qué casualidad que pase esto, qué casualidad, qué casualidad. O sea, que pase cerca de Marte, qué casualidad que pase cerca de Júpiter. Pero esto también es una forma de forzar las probabilidades. Por ejemplo, Feynman ponía un ejemplo de cómo se puede abusar de probabilidades oye, vi un coche aquí abajo que era matrícula 3224. ¿Qué probabilidad hay justo de que vea una matrícula 3224? Voy a calcular. Hay no sé cuántas matrículas, pero justo es un mal uso, es tramposo. Porque hacer probabilidades a posteriori, claro, las probabilidades a posteriori eso se pueden hacer cuando hay una acumulación de eventos. Y ha habido 1000 eventos. Digo, mira, de las 1000 ha salido 8. La probabilidad es de 8 entre 1000. Pero de una sola cosa, hacer probabilidades y a posteriori es tramposo. Se convierte en anecdótico como en tu regla matemática y Exacto. Es tramposo. Entonces, este artículo se puede considerar como tramposo, pero a la vez es curioso. O sea, pero lo que está pasando, o sea, que tiene propiedades raras, eso es indudable. Esto, de momento, esto es lo primero que ocurrió. Porque hay más. Esto es lo primero que ocurrió, que fue este primer paper. Nachete, nos vamos al carajo, ¿eh? Avisado estás. Se acaba todo. Yo me piro, me voy a una isla y ahí acabo. Este fue su primer artículo que fue el que levantó la liebre y que yo hice mi primer vídeo. De mira, bueno, esto es un cálculo probabilístico que tampoco es tan importante. Lo hice más con un científico que trabaja en estas cosas que dijo esto de las probabilidades. Bueno, esto es una forma deshonesta de no le gusta. Desde el punto de vista probabilístico, porque no se tratan así las probabilidades. Y ese vídeo está por si lo quieren ver, porque él lo explica en 5 minutos, 10 minutos muy bien. Además, un ejemplo muy guay y muy bien entendido. Pero siguen pasando cosas porque sigue observándose en su tránsito, cada vez se acerca más, cada vez se puede ver mejor, pasó cerca de Marte, se observó cerca es 50 millones de kilómetros. No es, vale, sí que no. No es como de aquí a Barcelona. No, si no de no sale. Si pasa por Tarrasa, te digo yo que se queda ahí. Le meten 2 navajazos y se queda ahí. Tenemos que hablar de Manresa. Sí, en Manresa directamente. Como tenga forma de cigarro. Ya no sale, ¿eh? Amigo, el cigarro, ¡pam! Desaparece de golpe. Iba a hablar de la singularidad de Manresa que tiene la Tartaria, que tiene Manresa, ¿no? Claro, sí. Ignacio Cirac. Ojo, y Jordi Wild. Y a Jordi Wild. Es un trío que es tarampana total, tú. No tiene ninguna lógica. Calculemos la probabilidad de que Jordi Wild, Ignacio Cirac y Tartaria sean de los mismos 20 kilómetros cuadrados. No hay problema. Hay algo en el agua, ¿eh? Sí. Sí, que depende de cómo bebas, te sale bien o te sale mal. Oye, volviendo, esa fue la primera cosa. Pasó muy cerca de Marte, digamos. Sí, y se podía observar ahora sobre todo con el James Webb Telescope, con el Hubble. Y aquí empiezan los análisis espectroscópicos, porque una cosa es verlo y ver su trayectoria y otra cosa es analizar su composición química. Se ha podido analizar su composición química y aquí empiezan las cosas raras, como que ha tenido, pues eso, una composición muy alta en CO2, muy alta en níquel, que de por sí solo dicen que no se parece a los cometas que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, poca sorpresa. Es un cometa que no hemos visto hasta ahora y que viene de una región que no hemos visto hasta ahora. Entonces pasa como con los agujeros negros. Es normal que haya sorpresas cuando te adentras en un espacio en el que no has experimentado antes. Eso se llama novedad. Entonces, las sorpresas son novedades. Las novedades no necesariamente implican que esto sea algo de por sí. O sea, de momento es muy pronto para decir nada. Un científico, incluso Avi Loeb en sus artículos, yo creo que prudencia o intentando también cuidarse las espaldas, el propio artículo dice, a día de hoy todo sigue siendo favorecedor a que esto es un cometa. El propio Avi Loeb, que es el más interesado. Sí. O sea, básicamente no vas a tomar ningún astrofísico que te diga esto parece una nave. No, es decir, esto parece un cometa. Ahora, como salga de la órbita, como haya un cambio o se acelere, como haya algo raro, pues problema. Yo no pondría mi dinero. Y lo bueno es que lo sabremos dentro de un mes. Sí. Ya. Sí, ya. En breve. Yo creo que no sé si leí que decía el propio Loeb que era como el 28 así de octubre, que ya se vería algo, ¿eh?
que a lo mejor ya sale de detrás del sol para nosotros. Tiene que salir dentro de poco, eso seguro. Y ya se vería si hay un cambio, si no, si todo sigue igual, supongo que ya está. Pero claro, como haya un cambio en file Tarrasa, Sabadell y Manresa, tenemos un problema. Sí. No tenéis un glitch, no tenéis un error. Esto que estáis viendo es la realidad. Se ha roto por completo el podcast. Ya no estamos en el estudio oficial de The Wild Project, sino que estoy en mi casa. ¿Y por qué está pasando esto? Han llegado ya los extraterrestres. 3i/Atlas ya ha afectado a las comunicaciones. Sí, la verdad es que sí, ya está, lo confirmo. Esto que está pasando y que estáis viendo y que estáis viviendo es algo que se explica por lo siguiente. El podcast lo grabé hace aproximadamente unas 2 semanas. Esto del Atlas está siendo tan de actualidad que cada día hay noticias nuevas, novedades, y con Javi decidimos pues actualizarlo ahora que ya se va a publicar. Esto lo estoy grabando el miércoles, se publica el jueves, así que no creo que cambie mucho. Espero, porque si no, mala señal. Y pues nada, aquí tengo a Javi Santaolalla en su casa, en su casita, para hacer esta actualización. Javi, te veo más ya que a mi madre, ¿eh? Sí. Y lo que queda, porque tenemos un par de días más todavía para adelante. Hostia, esto es una maravilla. Luego, no os preocupéis, reconectaré con el podcast ya grabado porque hay muchos otros temas que no tienen, pues, vamos a decir, tanto tinte de actualidad, y seguís viendo el podcast y tan contentos. Javi, ya hemos hablado, la gente ya habrá escuchado sobre un poquito qué es esto, cómo empieza pues el caos y las noticias sobre este cometa, entre comillas. Vamos a ver, te pregunto, novedades, ¿qué ha pasado ahora que ya se acercó al Sol, el cambio de luz, de color, esa aceleración de la que se habla, las fotografías? Cuéntame, ¿qué está pasando, por favor, Javi? Están pasando demasiadas cosas y una de las cosas más interesantes es que está entrando en el círculo mediático y todo ello conlleva también pues cosas tan divertidas que hablaremos, como que han aparecido por ahí las Kardashian interviniendo. Ha habido un cambio de director de la NASA. Hay también suspicacias porque la NASA no está sacando unas fotos relevantes y una congresista de Estados Unidos mandando una carta. Se están pasando demasiadas cosas en 2 semanas y oye, pues, hay que actualizar esto porque está muy interesante lo que está pasando, ciencia real time. Y bueno, lo dejamos donde la otra vez, básicamente, que esto era un objeto que llega al sistema solar por actualizar, que tiene una trayectoria muy determinada porque pasa cerca de varios planetas y se escapa para siempre. Ahí lo dejamos con que tenía una composición química extraña, en particular un pico de CO2, digamos que raro, una relación níquel a hierro también muy extraña, y aparte de esto, cuestiones de polarización, hay algunas rarezas, anomalías, cosas interesantes, pero la cosa se puso muy picante porque uno de los puntos, digamos, fuertes de quienes están planteando alternativas a la hipótesis del cometa es que podría producirse una aceleración en el perihelio, que es el punto donde la trayectoria más cerca está del Sol. Está muy cerca, pero no tanto, son como cientos de millones de kilómetros, o sea, sigue estando lejos. Pero, según estas personas que proponen teorías alternativas, en este punto podría acelerar. Eso ocurrió el día de Halloween, que estaba pasando por detrás del Sol. Entonces, por eso que quedó Hacia el desactualizado fondo. en lo que hablamos con respecto a lo que ahora que ya ha salido este bicho fuera del Sol, ha ocurrido. ¿Y qué ha ocurrido? Primero, 2 cosas que has dicho tú, que es que ha empezado a brillar con más intensidad, mucha más intensidad, y que ha cambiado el brillo de verdoso a azulado. Y tercero, que se ha acelerado de forma no gravitatoria. O sea, que ha intervenido a un tipo de fuerza en este transcurso, tal que ahora tiene una ligera desviación de su órbita. Cosas suficientemente gordas como para decir, wow, ¿qué carajo está pasando? Yo me acuerdo que lo hablamos el día de Halloween, y que tú incluso tú estabas alarmado, en plan, espérate, que tengo que leérmelo bien. Te lo juro que yo estaba en un viaje y estaba asustado, ¿eh? Estaba preocupado, real. O sea, estaba pensando, ojo, que tú me dijiste hace 2 semanas que habían como un par de cosas que eran claves. Si aceleraba, mal. O sea, esto no es muy normal. Y habían otros temas que se han ido cumpliendo, cambio, pues eso, de color, el brillo, son cosas que
Sí que es verdad que a lo mejor no eran esperables si no hubiera rarezas, ¿no? en este elemento. Y en ese momento había drama. Luego ya leíste bien todo, leíste bien a Viloev, ¿no? Lo está muy hablador, está cantando muchas cosas y ya se bajó un poco, pero aún así, cuéntame, Javi, ¿qué se sabe de momento? Vamos por las diferentes partes. Por ejemplo, el tema de la aceleración no gravitacional. ¿Eso cómo se puede explicar? Vale, esto es algo que ha ocurrido en otros casos y por lo tanto se puede esperar algo así. Los cuerpos en general cuando se mueven en el espacio sufren una aceleración que es la de la gravedad. Esa está siempre. Y esa hace que haya una trayectoria bien definida. ¿Qué ocurre? Que el ser humano tiene la capacidad, por medio de propulsores, de generar aceleraciones no gravitatorias. Siempre consisten más o menos en lo mismo. Al final, para que algo se acelere en el espacio, un cohete, por ejemplo, utiliza la tercera ley de Newton. En los aviones se propulsan de otra manera, porque aquí hay atmósfera y puedes usar la ley de Newton, la tercera ley, propulsándote contra algo. Siempre tienes que dejar algo atrás para ir hacia adelante. Lo dice muy bien la película Interstellar. Un cohete que no hay atmósfera, la forma de hacerlo es porque tiene dentro del cohete tiene muchos gases. Estos gases, si los calienta hasta gran temperatura por medio de explosiones, para que salgan eyectados a gran velocidad. Si yo lanzo gases a gran velocidad hacia atrás, el cohete va hacia adelante. Así es como se propulsan todas las naves que conocemos. Todas son siempre lo mismo. Da igual que sea combustible químico, que el combustible futuro sea de antimateria, siempre va a ser calentando algo que sale por la tobera a gran velocidad. Caso de un cometa. ¿Puede acelerarse un cometa? La respuesta es sí, pero requiere que ocurra algo, pues eso, como una explosión de gases, de forma natural. Entonces, que haya una aceleración creo que está bastante bien, ahora mismo confirmado, creo, pero sigue ganando la hipótesis natural, que requiere que este cometa pierda gases a la vez que realiza la trayectoria. Y aquí viene un punto muy interesante de todo esto. Porque si esto es así, Aviloev ha calculado que para justificar esta aceleración no gravitatoria, el cometa habrá tenido que perder algo así como el 15% de su masa. Esto es algo que se va a poder comprobar durante los meses de noviembre y diciembre. Así que las medidas que vienen ahora, noviembre y diciembre, son fundamentales. Porque si no se observa un crecimiento significativo de la coma del objeto correspondiente a esta pérdida de un 15% de su masa, que es algo muy grande, entonces va a tener que buscar otra explicación natural a esta aceleración, porque de momento esta es la prioritaria, digamos, la de los gases, pero tiene que estar acompañada de este aumento significativo de la coma. Entonces, ahora vienen tiempos muy interesantes porque esa hipótesis de no encontrar ese crecimiento de la masa de la coma sería algo verdaderamente peculiar. Primer punto, segundo punto. He decir otra cosa más, última. Sí, claro. Oumuamua sí es muy famoso, en particular por esto, porque se observó una aceleración no gravitatoria, pero sin coma. Entonces, Claro, Oumuamua era una roca, vamos a decir, era un puro volando por el espacio que no tenía la típica cola de cometa, ¿verdad? No tenía esa forma. entonces sí se observó una aceleración chiquitita, que en este caso era difícil de justificar de esta manera porque no tenía sus gases que lo rodearan. Actualmente sigue siendo un misterio por qué aceleró este objeto. La hipótesis natural a la que agarrarse es que expulsó gases no visibles, tipo hidrógeno. Entonces, bueno, pues tienes la hipótesis principal, cuando va fallando vas teniendo otro tipo de hipótesis, pero hasta ahora no hay que tampoco emocionarse demasiado, porque todavía existen hipótesis naturales que justifican que este cuerpo se acelere como eso, una pérdida de masa debido a esta eyección de gases. Tenemos el tema de la aceleración, pero tenemos otro que tú me decías, es que este es una locura, que es el cambio del brillo y del color, que eso sí que es algo muy chocante, es muy visual, que además es muy bonito. De momento, ¿qué podemos decir de esto, del cambio? Pues que yo sepa poco, el brillo también ha aumentado. Este cambio de brillo también se puede explicar por causas naturales que están relacionadas con la química del objeto. Y el cambio de color es un poquito más sorprendente porque se ha vuelto más azulado, lo que quiere decir un aumento de temperatura,
y eso es compatible de nuevo con teorías sobre gases, pero no deja de ser una anomalía bastante peculiar y algo bastante misterioso. Alternativamente, y aquí ya es donde entra la especulación de Loeb, este cambio de temperatura sí se podría explicar con algún motor que esté accionándose y que aumente la temperatura de este objeto. Entonces, de nuevo, son cosas raras, anomalías que se pueden explicar de alguna manera dentro del ámbito de lo natural, pero que cada vez se está torciendo más. O sea, hay que hacer piruetas cada vez más grandes para que todo encaje. ¿Qué dice el OEP de momento? O sea, lo que está... Lo Me que perdí el está... sonido, no sé qué pasa. Ay, hola, ¿sí? ¿Se me escucha? ¿Hello? Ahora sí, ahora sí. Estamos aquí. Serán, ya te digo, estos son los extraterrestres que están empezando a decir, no queremos que habléis de nosotros. Vamos a dejarlo en el misterio. A ver, mi amigo Avi Loeb, que ese es el principal referente ahora mismo de las teorías, vamos a decir, no habituales, ¿no? Sino que él tira más para su idea de que puede ser una sonda, puede ser algún tipo de nave, puede ser algún tipo de vehículo no humano. ¿Qué va diciendo? Y lo que va diciendo tiene sentido. ¿Está lanzándose algún triplazo o de momento sigue en unos cauces al menos de lógica? Yo estoy siguiendo sus publicaciones muy de cerca, primero porque, bueno, pues por entender un poquito más cómo piensa, cómo razona y cuáles son sus procedimientos a la hora de abordar este tema. Y segundo, porque se ha convertido en la fuente de información más directa y más fiable actualmente, como menos por mi forma de ver las cosas. Ajá. La NASA sigue bajo un silencio absoluto con el tema y el resto de agencias espaciales también. Pocos divulgadores también se atreven a hablar de esto directamente, ¿no? A decir esto es así y ya está. Y bueno, él sí se lanza con hipótesis muy atrevidas, pero según mi juicio y leyendo bien, y incluso entre líneas, me parece que está siendo un espíritu muy científico, que consiste en siempre observar los datos y a partir de los datos intentar con la hipótesis más plausible, que en este caso es que es un cometa, no deja de ser una hipótesis y sigue siendo la más plausible porque hasta ahora, después de 2000 años observando el cielo, solo hemos visto cometas y asteroides, no hemos visto naves, entonces es la hipótesis más plausible, pero cuando las cosas no encajan, se lanzan alternativas. No solo cuando algo no encaja, se intenta explicar esta anomalía con, dentro del marco general de trabajo, que es el de que es un cometa, pero se atreve a lanzar hipótesis alternativas. Pero no sé, así yo es como aprendí a hacer física. Y es peculiar, ¿no? Porque depende en qué área estás, pues eh, este tipo de actividades pueden ser rutinarias o pueden ser escandalosas. Yo, cuando había una anomalía en el LHC, todos aplaudíamos, nos alegrábamos porque las anomalías estaban muy bien y se lanzaban todos los científicos a intentar justificar esa anomalía. Y salían cosas muy disparatadas, que me parecen muy bonitos. Son hipótesis de trabajo que pueden llegar a ser muy arriesgadas. Con el bosón de Higgs, como anécdota, el día que estalló el acelerador y dejó de funcionar, eh, porque hubo un accidente, hubo incluso gente muy respetada que lanzó artículos científicos con que el bosón de Higgs viajaba al pasado para autosabotear la máquina porque no quería que fuera detectado. Wow. Sin voluntad, pero como que el universo se resiste a que lo describas. Y es una hipótesis súper loca, pero es así como funciona la ciencia. O sea, ocurren cosas y uno intenta justificarlas y entenderlas. Y no pasó nada, no hubo un escándalo. Y continuamente, con el LHC, Little Higgs, Technicolor, siempre hay hipótesis de dimensiones extra, multiverso, supersimetría. O sea, como físico estoy muy acostumbrado a que me gusten las anomalías, que cuando hay una anomalía se busque explicaciones incluso dentro de lo más exótico o pintoresco. Entonces me resulta tan violento que una persona que para mí lo que está haciendo es ejercer el método científico como lo ejercía Galileo, que por cierto fue ridiculizado, o como tantos otros científicos que fueron ridiculizados. La lista es larga. Wegener por el tema de la tectónica de placas fue ridiculizado. Samuel Weiss fue ridiculizado con el tema de lavarse las manos en hospitales, hasta que acabó en un manicomio. Creo que se llegó a suicidar. Boltzmann también fue ridiculizado por su tesis del atomismo. O sea, tenemos una historia larga, negra, muy oscura, de cómo se ha tratado a las personas que han buscado hipótesis extraordinarias y que luego tuvieron razón. Y me parece un poco triste que se ataque de forma tan alegre a un científico que está ejerciendo para mí el método científico. Es verdad que en el pasado
pudo haberse extralimitado con algunas afirmaciones quizás demasiado sonadas y con conclusiones demasiado arriesgadas. Pero yo siguiendo este tema, al menos en este tema, me parece muy coherente. Siempre plantea la anomalía, explica su posible origen natural y luego plantea una hipótesis que siempre tiene mucho cuidado de decir, bueno, esta hipótesis es menos probable, pero vamos a abordarla. O sea, me parece maravilloso como espíritu científico y su trabajo para mí en este punto está siendo, a mí por lo menos me está gustando mucho. Está lanzando sus hipótesis de forma lógica, no son marcianadas, nunca mejor dicho, y no son locuras absolutas que se invente porque de alguna forma él quiere vivir de esto o quiere, no sé, quiere mantener su ego elevado y que él ha sido el que lo ha descubierto. O sea, lo que está haciendo de momento, lo que está publicando relacionado con el 3 y Atlas, está siendo lógico, está siendo coherente. Y claro, estamos hablando de lo que tú decías. Vale, gente, aquí tenemos la estructura importante, ¿no? Tenemos la clase principal, la main, que contiene todo el contenido. El elemento main representa el principal elemento, el principal contenido del cuerpo o documento de la aplicación. El principal contenido del área consiste en que el contenido está directamente relacionado con está directamente relacionado o expande hasta el tema central del documento o funcionalidad de una aplicación, ¿vale? Dentro tenemos, claro, habría que ver hasta qué punto se expande, ¿no? Porque si dentro metemos más cosas, aparte de la carta que vamos a hacer, después tenemos que el artículo, el elemento del artículo representa completo o parte del contenido o posición en un documento, página, aplicación, un lugar, y así, y es, en principio, independientemente distribuible y reusable, por ejemplo, en Syndication, no sé qué es. Cada artículo debería ser identificado por un H1 o un H6. Como hijo del artículo, elemento atributo. Bueno, ¿cómo va a ser hijo ¿Cómo va a ser hijo? Un H1, si eso se supone que va por delante por encima del artículo, ¿no? Para encabezarlo. Pero bueno, habría que ver un poco la semántica. Elemento clásico. Todo esto se contiene aquí. Con elemento primero la imagen de fondo. Y por ejemplo, puedo cambiar el fondo main, que es un container, ¿no? Por un background de light pink. Y no se vería. Fabuloso. Espérate. Está aquí el fondo. Vamos a dejarlo para diferenciar las cosas. Después tendríamos el artículo carta, que no tiene nada. Vamos a ponerle un fondo para distinguirlo. Va a ser un poco caótico si ponemos light green. Esto de aquí abajo es la carta, el artículo corto. Lo que no entiendo es por qué hay un margen blanco aquí. Claro, es que no ocupa el 100%, ¿no? Sí, 100% del viewport.
Queda por posición relativa. No. Qué raro. Si quito esto, ¿qué pasa? Desapareció. Bueno, continuemos. De rarezas muy rarezas y que se están combinando varias rarezas a la vez en una sola. Hay otro tema que aquí sí que creo que hubo un poco la prensa sensacionalista se enervó demasiado, que es el tema de que la NASA activó una especie de protocolo de defensa. ¿Esto fue real? O sea, ¿pasó? ¿No ha pasado? ¿Esto es un cuento? ¿Qué tenemos? Y ahora hablaremos, evidentemente, de las fotos, de la Kardashian, de congresistas y todo el lío. ¿Pero la NASA activó algún tipo de protocolo especial? Esto está muy interesante porque nos ayuda a entender también cómo funcionan los interiores de la maquinaria, de la publicidad y de las redes sociales. En este caso es muy interesante porque yo he contado cosas de Avi Loeb y digo que está muy bien mirar su blog porque no te encuentras este tipo de locuras, que sí te encuentras en Twitter. En Twitter vas a encontrar imágenes de un protozoo como si fuera la nave de Tresialdas, o imágenes de Tresialdas chocando contra el sol y saliendo así detrás del sol. Que nada que ver. O sea, esto lo vas a encontrar y mucho en Twitter, en redes sociales, en TikTok, y obviamente pues no. Eh, a mí lo digo, es razonable, ¿eh? Yo lo leo y lo aconsejo leer. Viendo este caso particular, ¿qué ocurrió? El titular es: la NASA dispara su red de alerta por una amenaza extraterrestre. Lo que ocurrió, esa es la noticia. Vamos a llegar desde la realidad a la noticia para intentar tender un puente entre ellas. Lo que ocurrió es que hay una organización que se llama la IAWN, es decir, es la Red de Alerta por Asteroides, que es una red de la que forman parte muchos organismos, como es la NASA, y que lo que intenta es coordinar esfuerzos para rastrear asteroides y cometas ante una posible amenaza futura de que un cometa pueda dirigirse hacia la Tierra. Esto que hemos visto de Armageddon, ¿no? O lo de los dinosaurios, que pueda venir y mandarnos todos a la mierda. Entonces, desde hace como 10 años se ha concienciado mucho acerca de la importancia de este seguimiento para, con suficiente tiempo de antelación, poder adelantarnos, anticiparnos y evitar que choque. Lo del IR4 que hubo en febrero es parte de este tipo de preocupaciones. Pues este IAWN tiene como misión seguimiento de cometas y asteroides para poder hacer esta alerta. ¿Qué ocurre? Que cada cierto tiempo, ya esta es la octava, según he podido ver en la web, cada cierto tiempo lanza campañas donde anima a toda la comunidad a hacer un seguimiento de rastreo de algún objeto especialmente interesante o difícil de seguir como una práctica de entrenamiento. Pero como hacen los militares, como hace tanta gente, ¿no? Campañas simulacros, digamos, para poner a punto y mejorar las técnicas de rastreo. Y se les ocurrió que parecía buena idea, 3 días antes del perihelio, lanzar una campaña precisamente sobre 3 IAs. Claro. Creo que por esa parte hubo una torpeza muy grande, o no sé si ha sido voluntario, pero me parece una torpeza muy grande teniendo en cuenta lo fácil que es tomar este tipo de noticias y transformarlas en algo que no es. Es decir, ¿qué es? Pues esto, lo que acabo de contar. ¿Qué no es? No es la NASA y no ha activado ninguna alerta. Simplemente es un protocolo común de seguimiento. Lo han hecho con 3 Islands, lo podrían haber hecho con otro cualquiera, pero este es interesante y lo es. La pena es que no lo hayan comunicado bien y lo hayan hecho en el peor momento. O sea, luego se quejan de que hay conspiraciones. Normal, ¿no? Claro, si sois vosotros mismos lo que lo hacéis mal y estáis alimentando, ¿no?, la conspiración. Claro, la NASA precisamente está muy callada sobre el tema, no está hablando demasiado, no está diciendo nada que sea muy ni alarmante, pero tampoco no es muy informativo, y se habla de unas imágenes, ¿no? De que las imágenes, esto lo ha dicho el propio Loeb, ¿no? De que no están saliendo imágenes que tienen. ¿Y por qué no? O sea, ¿qué se sabe de las imágenes? Y aquí se han metido ya famosos, aquí ya ha habido una auténtica locura. Sí, de nuevo, cosas que no alcanzo a comprender del todo y seguramente no alcancemos a entender las personas que no estamos en movimientos de altas esferas, pero lo cierto es que está pasando cosas raras, que
no ayudan tampoco. Otra más, ya van varias, ¿eh? O sea, son Sí, muchas. sí. Pero es que están las anomalías del asteroide y están las anomalías del ser humano. Claro. Parte de las anomalías del ser humano, que es como ante una situación en la que está ya habiendo cierto run run y ciertos rumores, ¿por qué fomentar estos rumores actuando de forma rara? Y sí me parece raro primero lo que decía antes de poner la alerta sobre lo del IAWN, ya es raro. Que la NASA esté ahora en servicios mínimos por cortes administrativos es raro, pero bueno, se puede entender. No es la primera vez que hay un corte como este del 80%, trabajadores que están en despido temporal. Y por eso ahí se justifica que haya una cámara de un dispositivo de la NASA que se llama el Mars Reconnaissance Orbiter, de una cámara que es el HiRISE, que tiene la mejor posible resolución, creo que son de 30 kilómetros por píxel. Es como 3 veces mejor que la mejor imagen que hemos tomado. Este objeto pasó a 30 millones de kilómetros de Marte, que es muy cerca teniendo en cuenta que de la Tierra pasará 200 millones, es decir, unas 7 veces más cerca de lo que va a pasar por la Tierra. Entonces, esta ocasión era singular para fotografiarlo bien. Esas fotografías fueron tomadas entre el 3 y el 5 de octubre, si no recuerdo mal, es decir, hace más de un mes. Y la pregunta es por qué no ha habido eh, ninguna publicación de estas imágenes de forma oficial y a qué esperan, ¿no? Entonces, primero hubo una queja por parte de Avi Loeb, me parece razonable, y a esa queja se unieron, bueno, en particular una congresista, Avi Loeb habló con ella, se llama Paulina Luna o así, Ana Paulina Luna, congresista de Estados Unidos, que escribió una carta al ex director de la NASA, pues ya no lo es, Duffy, pidiéndole por favor que publicara estas imágenes porque eran prioritarias y de máxima importancia. No se ha pronunciado, ha habido un cambio, el relevo en la NASA, silencio absoluto. Este hombre no ha respondido a esta carta, el señor Duffy, y sí respondió a Kardashian, Kim Kardashian, que está preguntando qué coño pasa con Tracy Atlas. Y yo creo que es sentir general, ¿no? El de Kim Kardashian, ¿qué coño está pasando? ¿Por qué tanto? Si las cosas son tan claras, ¿por qué todo tan enrevesado? ¿Por qué no facilitan las cosas? ¿Por qué no hay una comunicación más abierta? Es extraño, no es cómodo, no es agradable. Y a las personas que intentamos poner un poquito de sentido común en todo esto, no nos lo ponen fácil. Estamos en un ambiente bueno, de muchas cosas, ¿no? Por un lado tenemos que el propio objeto es raro y también lo que está pasando alrededor. ¿Tú qué crees que está pasando con el tema de la NASA? ¿Por qué dirías que no están mostrando para no alertar? ¿Porque han visto algo que podría ser peliagudo y quieren verlo mejor? ¿Tú, a ti, ya a nivel de título personal, qué te dice todo esto? Pues yo manejo tres hipótesis. No vean cómo es el método científico, ¿no? Uno plantea hipótesis y va viendo según la verosimilitud, cómo se aproximan. Está una cosa que se llama la navaja de Occam, que Sí. siempre los científicos de Guillermo Occam, que era un nominalista, filósofo medieval, que básicamente dice que no hay que multiplicar los entes de razón de forma innecesaria. Es decir, quedémonos con la hipótesis más sencilla de todas las posibles mientras trabajamos en ciencia. Es decir, es un proceso, la ciencia es un proceso continuo, también como decía Popper, de refutación continua, nunca para y siempre buscamos la hipótesis más plausible dentro de un abanico de hipótesis. Es muy normal. A ver, ¿por qué tiene esto un copy? Esto es Carl Heider. Básicamente, en ese Censas, este símbolo, ¿cómo se llama este símbolo, tío? ¿Esto qué? Símbolo del oro gobernado por el sol. Cojones. Se llama ET. Vale, sí, LT. Mis cojones, 24. En SAS este símbolo es sección. Selector padre actual. Selector padre actual. Selector padre es este.
para organizar. Bueno, tener un abanico de hipótesis e ir trabajando con todas ellas mientras favorecemos la que más sentido tiene. En este caso, para mí las hipótesis más que me vienen a la mente es obviamente la que dicen, ¿no? Porque que efectivamente la NASA no está trabajando y las personas que están a cargo pues no están dedicando el tiempo de procesamiento de imágenes y por lo tanto no está disponible y ya, esa es una hipótesis. Otra hipótesis que me parece bastante natural es que, bueno, el gobierno americano siempre es raro y las cosas a nivel político nunca son ABC y directas. Y se puede usar este tipo de cosas como cortina de humo, para despistar, en juegos geopolíticos. A lo mejor lo están haciendo de forma intencionada simplemente dentro de sus cálculos políticos, porque les interesa hacerlo así, porque quieren hacerlo así, o sea, simplemente por una cuestión política sin que haya más. Y luego está la tercera hipótesis, que es la más peculiar, porque quizás hayan, y esta no es, que hayan observado algo, están sin llamar a los marcianitos, pero quizás han encontrado algo que no es tan fácil de explicar y están esperando a que haya una segunda confirmación para obtener más datos, o a lo mejor lo están retrasando para no alertar sin necesidad. O sea, a lo mejor están intentando consolidar mejor lo que pueda que hayan visto para hacer una comunicación más fiable. Tres hipótesis de trabajo. Vamos a quedarnos con la primera porque pues me parece de momento razonable que están bajo servicios mínimos. No hay que olvidar que están los japoneses, los chinos. Los chinos tienen también una cámara muy importante que también ha podido tomar imágenes y que de momento no se acaba nada. Bueno, el público y los aficionados seguimos ahí esperando a que nos muestren más cosas. De momento, ¿hay alguna imagen de alguien que no sea un estamento oficial que se haya podido ver qué forma tiene? Si es esférica, si es alargada, o no. O lo que se ve es el brillo y no tenemos más imagen. No, no tenemos más. Aquí pasan varias cosas. La primera es que el objeto es de 5 kilómetros, bien chiquitito, pero la coma es enorme. Entonces, lo que se fotografía es todo. Y de hecho, no se sabe bien cuál es el tamaño precisamente por eso, porque está envuelto con una coma gigantesca de cientos de kilómetros o más. O sea, no sé el dato exacto de los kilómetros que tiene el objeto en sí con su coma, pero es muy, muy grande. Entonces, las imágenes van a estar muy afectadas por esto. En cualquier caso, es de un tamaño tan pequeño y una distancia tan grande que hasta ahora lo que se tiene son imágenes, primero, como digo, que no se ve la forma del objeto, y segundo, que además son de muy poca resolución. Es curioso, y esto ya un llamado a todos los habitantes del planeta que les gustan estas cosas, que pudo curioso en internet y va a ser visible. Dentro de poco lo podremos ver con telescopios amateurs. Va a tener una magnitud de 10, que eso lo hace visible con telescopios. Habrá que apuntar, creo que hacia el amanecer, hasta la constelación de Virgo, y más o menos a finales de noviembre, hasta el 19 de diciembre, que es máxima proximidad a la Tierra. Con telescopios vamos a poder ver ese objeto pasando y bueno, yo lo voy a hacer. Bonito, ¿eh? Sí, 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 ¿Y si ves a alguien que te saluda desde ahí? Bueno, adiós, nos vemos en 10 años. Ya volveremos, hijos de puta, adiós, bonitos. No daría mucha gracia, ¿eh? Al respecto de decirte otra teoría, bueno, las teorías van entre primero, entre lo estrambótico y gracioso hasta lo exótico curioso y lo razonable. Dentro de lo exótico curioso, he visto gente que está proclamando que en realidad esa nave es una nave humana en el futuro. Oh, wow, wow. Oye, pues que vengan, ¿no? Que aparquen ahí, que aparquen aquí fuera, que hay el parking ya, que además se paga poco, no es barato, y porque deben tener poco dinero, si vienen desde el futuro se han gastado muchos cuartos. Esto Mira, barato no debe ser. imagina Jordi Wild de 50 años. Hola, buenas, ¿qué tal? Pasó. Sería increíble. Hola, Jordi, ¿qué tal, Jordi? Hostia, increíble. Dos Jordis, el mundo se termina, dos Jordis, igual. Se termina todo. Oye, pregunta personal, yo creo que te mojes ahí. Venga, va. Tal y como está el tema a día de hoy, que esto va cambiando cada minuto, a día de hoy, ¿qué porcentaje le das a que sea un objeto no natural? Va, venga, mójate. Va, me moja, me moja. Sí, señor. Primero quiero decir varias cosas. La primera es sobre Avi Loeb, que me parece que está siendo una persona muy valiente. Esto se habla poco, pero te juegas tu carrera científica, tu reputación,
Antes me hablabas de que lo pudiera hacer por ego, por dinero, y todo el mundo siempre recurre a eso. Me reí en el podcast contigo cuando decían eso de mí cuando fui a hablar con los terraplanistas. O sea, muchas veces cuando uno busca motivaciones en otros, lo que saca es sus propias motivaciones. No sabemos las motivaciones de Loeb, pero no hay por qué tampoco sospechar que sean oscuras o tan terrenas como las que la gente piensa que son, que muchas veces son un reflejo, son un espejo de la misma persona que las hace. Y lo que te decía en el podcast, que es un catedrático de Harvard que poco dinero no debe ganar. Vamos. Sí, y entonces, primero decir que es muy valiente, porque haciendo estas cosas se le echa a todo el mundo encima, es un blanco fácil, le están ridiculizando por todas partes. A mí me han llegado a escribir compañeros diciendo, deja de hablar de Avi Loeb, y lo único que van a conseguir es que hable el doble. Qué feo, tío. O sea, tú siempre estás en esa tesitura un poquito, ¿no? De ahora el fan terrible de los más cerrados de mente. Al final, Avi Loeb es un científico, sí o sí, no es otra cosa. Sí, pues, obviamente no estoy en la posición de Avi Loeb, que para eso hay que tener espalda, hay que tener también carrera y hay que tener una solidez que, bueno, no me corresponde ahora mismo y creo que no tengo, pero es verdad que como persona que ejerce espíritu crítico y persona experimentada que ha visto cómo se reían de los que decían que el COVID era una enfermedad complicada, y todo el mundo, ja, 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 y eres un magufo, eres un no sé qué, y como que bien nos lo comimos, y yo como caí también, yo era de los que se reía, pues como persona que ya poco a poco empezó a ganar experiencia, creo que no es una actitud correcta la de burlarse de un compañero, sobre todo cuando en este caso yo creo que está haciendo las cosas bien. Si no está haciendo las cosas bien, pues sal tú y andas mejor, ¿no? O públicamente enfréntate a él, pero burlarse sin más, no, o silenciarlo, o no hablar de esto, creo que no es la actitud. Entonces, primero quiero decir que es una persona muy valiente por atreverse a esto, que tiene que estar sufriendo en parte, pues eso, pues los golpes de tantos compañeros y personas que se burlan de él, y que de verdad aquí yo creo que sufre sobre su espalda lo que tantos otros sufrieron antes que él, y que bueno, no deja de ser un reflejo de cómo debe ser el verdadero espíritu científico, según lo veo yo. Esta es mi opinión. Dicho esto, ¿qué probabilidad le puedo dar yo a que sea un origen extraterrestre? Esto está muy bien porque además entra dentro una cosa curiosa que es la forma bayesiana de hacer estadística. Cuando quieres hacer estadística tiras un dado, lo tiras 1000 veces y sabes la probabilidad de que salga un 1. Pero cuando es algo que no puedes tirar varias veces, como pues, ¿cómo va a quedar el Madrid-Barça? Pues no lo sabes, porque no puedes repetir el partido 1000 veces. Ganará el Barça. Ya te he dicho yo la estadística. Que no estoy para flipar ahora con el tema, pero bueno, no estoy para vacilar, precisamente. Cuando hay algo que no se puede repetir o cosas del universo, o por ejemplo este paso de un asteroide, no puedes usar ese tipo de estadística, que es la frecuencista, y usas la bayesiana, donde se mezclan los datos con tus creencias. Entonces ya no es una probabilidad fría, objetiva, sino que es una probabilidad subjetiva, que va a depender de cómo estás de saleroso. Un poco la intuición, ¿no? Tu intuición. Tu historia, Vale. las cosas que tú valoras más, tus creencias en ciertas personas o tus formas de entender la vida. De ahí que te puede salir una persona que tenga un 5%, otra que tenga un 99%, otra que tenga un 0%. Entonces entra en un ámbito muy interesante. Yo, igual que todos los científicos, sí creo en la vida extraterrestre. O sea, creo que existe la vida extraterrestre. Creo que es bastante probable, y hay una paradoja, que es la paradoja de Fermi, de que haya vida extraterrestre inteligente. Entonces no me parece a priori, dentro de mis creencias, tan raro que haya ya una civilización extraterrestre súper tecnológica y que haya mandado desde, como estamos haciendo nosotros, pero nosotros lo llevamos haciendo 80 años. Ellos a lo mejor lo llevan haciendo 100.000 años. Entonces no me parece tan raro como hipótesis de trabajo que algún objeto en algún momento, pues como la Pioneer que lanzó el ser humano hace 80 años, lanzó un cacharro que salió del sistema solar. Y ese cacharro pasará por Camelopardalis dentro de 100.000 años. Y ahí puede haber un científico en Camelopardalis, que es una constelación, que esté detrás y diga, mira, un cometa, ¿no? Y en realidad lleva un disco con saludos de todos los humanos. Es increíble, es el disco de oro de las Voyager. Ese disco de oro pues tiene saludos en no sé cuántos idiomas, sonidos de la naturaleza, fotografías, fotos del ser humano, ¿no? Es algo que hace el ser humano ya repetidas veces. Ha mandado ya 4, creo, 2 Voyager y 2 Pioneer. En cualquier caso, ya lo que voy, no es una hipótesis tan loca. Y teniendo en cuenta lo extraño y las anomalías que presenta este objeto, le voy a dar un 1%.
Bueno. Oye, un 1% no Te pido está el mal, audio. ¿eh? Ahora sí, hola. Te pido el audio, Jordi, no te digo. Madre mía, a ver, y ahora me escuchas ahora, Ah, sí, ahora sí. sí. Esto es, te digo, ha sido justo cuando decías la probabilidad, ¿eh? De momento un 1%, que ya es mucho. Es más que un Es cero. mucho. Es Es mucho. mucho, es mucho. Sí, sí, creo que es razonable Ujú, mantener la hipótesis del cometa como la preponderante. ujú. Creo que es ser cauto, ¿no? Sí, claro. Los científicos, los divulgadores les gusta repetir mucho una frase que supuestamente de Carl Sagan, pero creo que no es de él, de que sucesos extraordinarios requieren, hipótesis extraordinarias requieren de Pruebas evidencias o evidencias. extraordinarias. Me parece, tiene un libro a Biloer donde critica esta frase porque dice, evidencias son evidencias, ni extraordinarias ni leches. Evidencia es evidencia y no hay grados. Yo aquí ¿Qué veo coño pasa con el luz fondo, verde y tío? Que está no se bien pone. y no necesito que sea, o sea, pero sí es cierto que cuando uno se adentra en cuestiones poco plausibles, es verdad que necesita un monto de datos a su favor suficientemente elevado como para que se tome muy en serio. En este caso, es verdad que es una hipótesis que sigue siendo minoritaria y arriesgada, y eso pesa muy en contra de, frente a todas estas anomalías, pues obviamente yo creo que lo más razonable es que sea un cometa. Y aunque sea un cometa, esto es otra cosa que quiero decir importante, aunque sea un cometa, yo creo que esto va a ser un éxito de Avi Loeb, porque es normal, ¿no? O sea, ¿cuántas veces salen las noticias, va a venir una tormenta terrible y luego no es una tormenta terrible y no pasa nada? Eso no significa que el servicio meteorológico sea un fiasco, no funcione bien. Simplemente que trabajamos con probabilidades. Pero la otra alternativa es no anunciar nunca que Soy viene una tormenta y gilipollas. comernos la lana. No. O no decir que viene una enfermedad y comernos un COVID. No, no. Un sistema de alerta tiene que funcionar alertando. Que luego no se cumpla la alerta no significa que no ha funcionado bien. Significa que en este caso esta alerta no ha sido efectiva. Pero más vale tener un sistema de alerta, ¿no? En ese caso, aunque sea un cometa, que seguramente lo será, creo que está haciendo bien Avi Loeb en lanzar estas cosas, porque en caso de que no lo sea, aunque la probabilidad es muy, muy, muy baja, oye, ya estamos preparados, ¿no? Ya estamos previstos, ya hay gente que está moviendo cosas, y creo que eso siempre es positivo. ¿Hay alguna fecha clave? ¿Cuáles son los próximos días importantes? Cuando viniste hace 2 semanas lo tenías claro, era el momento del sol y cómo sale de ahí. ¿Hay algún día, tenemos el día de diciembre en el que va a ser el que más se acerque a la Tierra, que este está muy chulo a nivel también incluso amateur? ¿Hay alguna otra cosa que digas, esto es importante tenerlo en cuenta para poder tirar este 1% para abajo o para arriba? Vale, bueno, sí es verdad que, de hecho fue muy interesante lo de la aceleración, porque todo el mundo pensaba que no iba a acelerar. Es verdad que creo que esa aceleración no va a caer en la Tierra, o sea, eso ya Vale, menos mal. No, creo que está no se acerca, ¿no? Para descartadísimo. nosotros. No, no, todo eso está descartadísimo, Ajá. pero es cierto que esa aceleración anómala tiene una justificación en eyección de gases. Antes decíamos, en caso de que esta eyección de gases sea la explicación correcta a esta anomalía con respecto a la aceleración, decimos que tendrá que verse un aumento de esa pluma de gases. Entonces, eso va a ocurrir a finales de noviembre, principios de diciembre. Ahí está esa fecha clave, porque en caso de que no se vea un aumento de esta pluma, eh, habrá que entender, buscar otro proceso natural, lo sabrá, ¿no? Antes mencioné gases que no sean visibles. Pero bueno, de nuevo estaríamos trabajando con hipótesis que no excluyen la hipótesis de artefacto alienígena. Y bueno, no, final de noviembre, principios de diciembre, mejores imágenes, telescopios apuntando al objeto. Vienen meses verdaderamente fascinantes. Yo estaré, como siempre, contando cosas en mi canal de YouTube e informando. Tú ya lo sabes, Jordi, yo no tengo nada que ganar ni nada que perder en todo esto. Yo soy un simple ciudadano que a lo mejor tiene un poquito más de tiempo que ustedes para buscar cosas, un poco más de conocimiento para entenderlas en cierto contexto, pero como cualquier ciudadano yo me pongo, busco, hago un análisis, intento ser lo más objetivo posible y dar la información tal cual la recibo, filtrando todas esas mierdas que rodean este tipo de fenómenos. Bueno, ha quedado claro. Uno,
que Avilab no es el demonio que algunos quieren pintar. De hecho, creo que estuvo hace poco, diría, a lo mejor me he confundido, pero hace poco en Rogan y hablaron del tema, evidentemente, pues es el estuvo en tema, Rogan, sí. estrella, ¿no? Sí. Sin ningunear que él es un tío, que sí, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que hemos hablado del tema de él, que es un tío reputadísimo en otros campos puramente teóricos en los que no hay debate de que él ha aportado mucho. Y dos, Dios, tengo que estirarme. Tengo que andar un poco. La hostia, cómo cansa estar sentado tanto tiempo, chacho. Bueno, hemos llegado a un punto ya. Me cago, ya la cago. Que he tocado. Hemos llegado a un punto considerable donde aquí tenemos una card que no está mal, aunque es un poco chica, es un poco pequeña. Vamos a ponerle el tamaño más grande. Si el contenedor queremos que sea así, vamos a ponerle un ancho más. Pues de 800 píxeles. Maybe too much, ¿sabes? Demasiado. Pero quizás si ponemos un ancho de... En vez de píxeles ponemos 70% de ancho. Bueno, se adapta a la pantalla y queda feo. Este no se adapta a la pantalla. Pues vamos a ponerle un ancho de 400 píxeles. Bueno. A ver una cosa. Vamos a ponerle 500 píxeles. Y vamos a ponerle una cosa. A ver si esto lo ponemos aquí. Cambia algo. La imagen de fondo. No cambia nada. Wait. 100%. No, vamos a ver. El body. ¿Por qué tenemos...? Ah, vale, claro, es que estamos usando otra cosa. Vale, ¿dónde está la imagen de Z Article? Card. Container. Card. Header. Card header. Tenemos la imagen. Ok. Esto se tiene que adaptar al contenedor. Vale. De puta madre. God. Esto que se quede ahí no me gusta, se sube la imagen, esto tenemos que ver qué pasa aquí. Tenemos que verlo, sí. Pero por lo menos ya tenemos que la card header se han adaptado al tamaño del padre, que son 500 píxeles. Quiero arreglar esto de que se superpone. ¿Cómo podemos hacer esto? Claro, se superpone si bajo la pestaña. Qué raro. ¿Qué hacemos, tío? Vamos a ver. Poniéndole una altura mínima, ¿no? Si no me equivoco. A ver. Esto es el contenedor. Esto sería la carta. Ponemos min height auto. No. Min height of 300 píxeles. No cambia, ¿no? 100. No cambia. 1000. Hostia, aquí se ha cambiado, ¿eh? No, entonces, ¿cuál es el problema aquí? O sea... Vale. ¿Qué pasa si le ponemos una altura directamente? Claro, se queda así. Vale. Vamos a quitar esto, vamos a preguntarle al amigo GPT. Mi SAS y mi HTML. Podría minimizar la pantalla de abajo a arriba. Se superpone
Ah, claro, es que el hidden está por encima. Espérate, si es que el header está afuera. Pero si lo meto dentro del... Tengo el body repetido. Si lo meto dentro del body, me lo voy a cargar. A ver. No, no me lo he cargado. No me lo he cargado, pero... mm, mm. Vale, espérate, voy a poner posición... Position relative para que el container se adapte al position. No, no ha funcionado. Casi, lo reviento. Bueno, sígueme, Pama.